Hola, hola a todos los padres y apoderados de la Corporación Monteconcagua, especialmente del Liceo Mixto Media San Felipe. Mi nombre es Fanny Lemos, soy la orientadora de la enseñanza media y hoy estoy acá para entregarle herramientas a ustedes mediante cápsulas acompañada de la asistente social Daniela Palma. Hola Daniela, ¿cómo estás? Hola Fanny, bien, gracias. Qué bueno. Hoy con Daniela vamos a tocar un tema súper relevante para nuestros estudiantes, porque nosotros como liceo atendemos a niños desde los 4 a los 18 años, que es la vulneración de derechos de la infancia. Daniela, cuéntame un poquito qué se entiende por vulneración de derechos. Mira, la verdad es que Fanny, para contextualizar y tal como tú dices, este tema tan relevante e importante, y para comenzar, es importante aclarar de que se entenderá a cualquier práctica que por acción u omisión transgredan al menos uno de los derechos de niños, niñas y adolescentes establecidos en la Convención de Derechos del Niño. Esta puede ser constitutiva de delito o no, dependiendo netamente de nuestra legislación, o sea, de nuestras leyes. Ujú. Independientemente de ello, es importante sí mencionar, Fanny, que cualquier vulneración de derechos es grave, por lo que el Estado debe realizar todas las acciones destinadas a prevenir estos hechos y a entregar mecanismos de restitución de derechos una vez ya vulnerados. Súper, Daniela. Sí, es súper importante que los padres sepan esto. ¿Qué es la Convención Internacional de los Derechos del Niño? La Convención sobre los Derechos del Niño es un tratado internacional que emana de la Organización de las Naciones Unidas y que fue aprobado por su Asamblea General en el año 1989, ratificado por nuestro país en el año 1990 con la finalidad de promover a los gobiernos dar mayor protección a los menores de 18 años, entendiendo que ellos en su etapa evolutiva y desde que nacen hasta que cumplen esta mayoría de edad, necesitan mayor atención y cuidado para su bienestar y desarrollo, ya sea físico, psíquico e incluso emocional. Así es. ¿Cuáles son los principios fundamentales firmados acá en nuestro país? Bueno, los principios que firmó en nuestro país son cuatro. El principio de no discriminación, el principio de velar siempre por el interés superior del niño, el principio de derecho a la vida, a la supervivencia, desarrollo y protección, y el principio de participación en decisiones que le afecten. Con todo lo anterior, niños, niñas y adolescentes, ¿cierto? Que tenemos en nuestra corporación y en todo Chile. ¿A qué tienen derecho? Bueno, tienen derecho a la identidad y la familia, tienen derecho a expresarse libremente y el acceso a la información, tienen derecho a la protección contra el abuso y la discriminación, tienen derecho también a la educación, uno de los temas que a nosotros nos toca bastante de cerca, tienen derecho también a una vida sana y segura y tienen derecho a recibir una atención especial. Así es, muy bien. Oh, Daniela, cuéntame un poquito sobre los casos de vulneración de estos derechos. Ya se entenderán, digamos, como algunos casos de vulneración, por ejemplo, el maltrato infantil, que el maltrato infantil puede ser ya sea físico, por ejemplo, a través de golpes, a través de patadas, por ejemplo, el maltrato psicológico también, a través de humillaciones, o el maltrato por negligencia. Cualquiera de ellos configurarán el maltrato infantil. Otro de casos de vulneración de derechos es el abuso sexual infantil, que lamentablemente hoy en día se ha visto de manera en realidad muy seguida en nuestro país. Hemos conocido muchos Así es. casos de abuso. Por ejemplo, la negligencia parental sería otro de los casos de vulneración de derechos, y me refiero a la negligencia incluida, por ejemplo, en, y demostrada así, por ejemplo, en abandonos. O, por ejemplo, cuando un padre o madre, en este caso, no se preocupa incluso de la vestimenta, no se preocupa de la higiene de los niños, niñas o incluso adolescentes, sería también y configurarían un caso de vulneración. Otro caso, por ejemplo, sería de lamentablemente la violación, que sí hemos conocido casos que han sido incluso muy mediáticos,
Por Así es. ejemplo, y aquí quiero citar un poco a lo sucedido con la chica Ámbar, que es un caso precisamente en donde se vulneran sus derechos, en donde efectivamente fue una víctima lamentablemente de abuso sexual y de violación y que lamentablemente perdió la vida en manos de otra persona. Otro caso, Así por es. ejemplo, Fanny, sería la explotación sexual infantil o el almacenamiento y distribución de material pornográfico. Todo esto son casos que lamentablemente hoy en día, y así lo hemos visto en el transcurso del tiempo, han ocurrido en nuestro país y ocurren lamentablemente. Así es. Estas vulneraciones constitutivas de delito, algunas de ellas, ¿cierto? Sí, sí, algunas de ellas, así es, son constitutivas de delito, no todas, pero sí, por ejemplo, el abuso sexual y lo que es la violación son constitutivas de delito y son penadas por la ley. ¿Cuál es el rol de los adultos acá? Bueno, el rol de los adultos es súper importante porque nosotros como adultos responsables de esta parentalidad y como garantes también de derechos, como co-garantes de derechos, debemos proteger, debemos resguardar y promover estos derechos. Por supuesto que siempre también colocando límites en nuestro rol, digamos, parental y en nuestra crianza. Ya es súper importante no confundir aquello, o sea, tenemos que criar con límites y con deberes también, pero también con derechos. Y nosotros en esta sociedad y en este rol tenemos que saber que debemos proteger, debemos resguardar, como bien decía, y promover. ¿Qué quiere decir? Que estamos llamados a ser defensores de los derechos, en este caso, de la niñez, incluido, digamos, a los adolescentes. Por lo tanto, es súper importante que alguna vulneración de derechos, que nosotros seamos víctimas, e incluyo incluso muchos casos, Fanny, donde ocurren, donde los niños, niñas o adolescentes están siendo vulnerados dentro de su hogar y lamentablemente su madre en este caso también está siendo vulnerada o maltratada a través, por ejemplo, de su pareja o marido. La invitación y mi postura es que siempre deben denunciar los hechos, para que un organismo competente, ya sea tribunales de familia, ya sea, por ejemplo, centros de la mujer, o ya sean, digamos, programas especializados, por ejemplo, de Sename, puedan hacerse, digamos, cargo de y ver la situación para restituir, digamos, estos derechos vulnerados y entregar el apoyo necesario en estas situaciones. Muchas gracias, Daniela. Bueno, acá Daniela nos dijo denunciar los casos, ¿sí? ¿Tienes Y contactos, Daniela? de todas ¿Contactos más o menos que podamos decir? Sí, sí, mira, de todas maneras, antes de irme, digamos, a los contactos, sí es súper importante lo que tú mencionas y lo que yo recién venía comentando, que precisamente existen vulneraciones de derechos que, de acuerdo a si son constitutivas de delito o no, tendrán, digamos, distinto proceder, ¿ya? Pero es súper importante que ante una situación que nosotros podamos ser víctimas o podamos ser incluso podamos ser personas que visualicen esta situación, la invitación es a denunciarlo. Ya no debemos normalizar estas situaciones, ya sea de maltrato infantil, ya sea de abuso sexual o de violación. Y mi invitación, como vuelvo a repetir, es que precisamente se den a conocer a los organismos competentes. Ya cabe señalar precisamente en este marco de que el maltrato infantil está regulado y es penado por la ley, está regulado por la ley 21.013 y esta ley Ujú. sanciona precisamente el maltrato a niños, niñas y adolescentes y también al que sufren, en este caso, los adultos mayores. Entonces, alguna situación así que sea constitutiva de delito, se inicia un proceso legal en donde en este caso la justicia es quien determina si efectivamente existe o no esta vulneración y en qué grado y cuáles serían las penas que podrían, digamos, cumplir las personas que transgredan esta,
estos derechos. Ya, importante también establecer, Fanny, que el maltrato es un delito de acción penal pública. ¿Y qué significa esto? De que cualquier persona puede presentar una denuncia o querella para que sea investigado. Entonces no necesariamente debe ser alguien cercano o alguien del grupo familiar, sino de que si una persona lo presencia, ella también va a tener la facultad de poder realizar esta denuncia e iniciar, digamos, esta querella en tribunales. Así es, y nosotros como establecimiento educacional también tenemos el deber de cuando sepamos este tipo de vulneraciones, también hacer nuestras propias denuncias a tribunales de acuerdo a investigaciones, que ellos son los que la realizan, ¿cierto? Bueno, te agradezco mucho, Daniela, la oportunidad de poder compartir con nuestros padres y apoderados este tema tan importante y que ellos sepan también como padres que nuestros niños y adolescentes tienen el derecho a pensar que pueden cambiar el mundo. Muchas gracias, Daniela, y muchas gracias a los padres y esperamos encontrarnos en otra próxima cápsula, también entregando herramientas para ustedes. Un abrazo, que estén muy bien. Gracias. Un abrazo, Fanny. Nos veremos en la próxima cápsula informativa. Así es. Chao, chao.